paso, para aquellos que a veces quieren buscar algo en inglés, el himno tema lo encuentran en el himnario en inglés. Es el himno 289 en el himnario adventista online en inglés. Es The Savior is waiting. The Savior is waiting to enter your heart. Why don't you let him come in? There's nothing in this world to keep you apart. It's a powerful, powerful reading in English. Believe me. Buenas noches. Vamos a dejar el inglés para los que hablan mejor Shakespeare que algunos de nosotros que mascullamos apenas Cervantes, pero bueno. A veces cuando navegamos lenguas tenemos algunas dificultades y podemos confundir a los buenos entendedores. En esta noche vamos a hacer una continuación de la temática de Por sus frutos los conoceréis. Solamente que tiene su complejidad el punto. He reflexionado en él varias veces, lo he analizado, lo he visto de distintos ángulos. Ustedes pueden encontrar bastante literatura al respecto. Los guío a leer el libro Deseado de toda la gente, ya les voy a indicar el capítulo. También Vida de Cristo de Fulton Sheen, autor católico, famoso orador en los tiempos de Bill Graham en los Estados Unidos. Y pueden encontrar ese tópico también que lo aborda. A veces llegué a pensar, alguna vez, que Fulton Sheen llegó a tener que haber leído El Deseado de todas las gentes, porque nació en el mismo país del cual procedía el famoso obispo católico, de paso, neoyorquino, y que tuvo un famoso programa radiofónico en su tiempo. El tema es en relación a un personaje que aparece como clave en lo que he abierto mis oídos a vuestro vocabulario. Así que cada vez que lo hago, amplío un poquitico mi rango vocabular, ¿no es cierto? Que estaba bastante cerrado, pero el rango vocabular siempre es bueno manejarlo como si fuera un acordeón, ¿verdad? Y tomar los aspectos. Ustedes a lo que en Sudamérica le llaman Semana Santa, ustedes le llaman Semana Mayor, he detectado aquí. Así que utilizando ese punto, diría que este es un personaje descrito por la Biblia que juega un rol fundamental en la Semana Mayor. Voy a introducirme con una declaración de justamente Fulton Sheen. Dice él: un día nació un niño en Keriot. Sus padres esperaban que fuera un gran personaje y le pusieron por nombre Elogio, digno de alabanza. Amigos, parientes acudieron con obsequios, regalos para agasajar, honrar al hogar y a la familia donde había venido al mundo aquel niño. No muy lejos de allí, de Keriot. En Belén nacía otro niño y pastores y sabios trajeron regalos para agasajar al niño recién nacido. Sus padres le pusieron por nombre Salvador. Muchos años más tarde, el niño de Keriot se encontraría con el niño de Belén. Es decir, muchos años después, Elogio se encontraría con Salvador. Muchos años después, Judas de Keriot se encontraría con Jesús de Belén. Vamos a entrar a reflexionar brevemente, como discípulos, acerca de qué es lo que pasó con esto que puede considerarse como un acto fallido, pero está en las Escrituras, está en la revelación, se plantea en la Biblia, y en la Biblia no solamente nos encontramos con Judas Iscariotes, sino nos encontramos también con un San Judas.
Pues cuando usted termina las epístolas juanias y entonces va a saltar hacia el Apocalipsis, usted encuentra el nombre Judas. Obviamente hoy las mamás han sido bastante remisas en poder ponerle a un hijo Judas, porque definitivamente, bueno, ya vamos a tocar este tema. El evangelista Juan especialmente describe de un modo incomparable las últimas escenas del ministerio del Señor, especialmente el capítulo 12 de Juan. Y allí podríamos decir que nubes oscuras, siniestras, se van cirniendo sobre la presencia del Señor Jesús, y especialmente aparece la figura del hombre que había nacido en Queriot. Y especialmente lo vemos en los versículos 1 al 8. Él era quien tomaría prácticamente algunos de los momentos últimos de la vida y el ministerio del Señor Jesús en sus manos. Judas, el hombre que habría de traicionar a Jesús. Es difícil catalogar a Judas. Algunos tratan de ver un ángulo de Judas, otros tratan de ver otro ángulo de Judas. Lo cierto es que la mamá nunca más le pusieron un niño Judas, eso está evidentemente claro, y la estadística, con su silencio, está indicando que ese no es un nombre apto para poder ser llevado de nuevo, porque conlleva un sentido de alta traición. En resumen, ese es el sentir en general. Y mi pregunta en esta ocasión es, ¿era Judas peor que los demás discípulos? ¿Era realmente peor que los demás discípulos? La respuesta que generalmente se le da es sí, porque traicionó al Señor. Pero mantengamos la pregunta por un momento, analicemos el punto, veamos algunos focos, ángulos, perspectivas que se van dando en las Sagradas Escrituras. En primer lugar, el nombre, un nombre hermoso, especialmente en el segmento de escritos intertestamentarios, ustedes van a encontrar varios Judas. Y definitivamente entre los 12 era el nombre más popular, por lo menos de 12 había 2 que se llamaban así. Es decir, el nombre Judas era un nombre popular dentro del pueblo hebreo. Sea el alabado, elogio, objeto de alabanza. Era un nombre muy súper común. Y el apellido indicaba la procedencia del poblado del cual era, Ishkeriot, es decir, el hombre de Queriot, de la población, es decir, el hombre que venía de esa población. En varias ocasiones nosotros nos vamos a encontrar que se asignaba el nombre y el lugar de procedencia. A veces cuando ustedes van de una iglesia a otra, se van a encontrar que hay algunas personas que dicen, oh, este es el hermano Juan, Pastor Juan. ¿Y de dónde es él? De Espinar. Porque hay varios Juanes. Y de hecho también es un nombre popular. Mejor rankeado, por supuesto, pastor. No hay problema en ese sentido. Pero de hecho, para identificar el uso, estamos solamente dándolo en esa perspectiva. Queriot era una pequeña aldea del sur de Judea, ubicada entre Beersheba y el Mar Muerto. Y esa era la región de la cual procedía Judas Iscariote. Es decir, era judío. Piensen en esto, judío. Judío del territorio, no era Galileo. La mayoría de los discípulos eran galileos. El nombre Galileo vale la pena que nosotros lo identifiquemos también. Era una región bien al norte del pueblo de Israel, sobre Samaria, Judea abajo, Samaria en el medio, y entonces al norte estaba Galilea. Galilea venía de Gelil al-Joim, o Galilea Taedne, como lo traduce la Septuaginta. Y ven ustedes, abramos por un instante nomás, para tener una idea bien bíblica del nombre. Es decir, Isaías capítulo 9, el versículo 1. Hay algunas versiones que lo tienen
en el capítulo anterior, es decir, el último versículo del capítulo 8, especialmente versiones católicas. Vale la pena tener en cuenta que yo estoy usando en todas las presentaciones que estoy dando aquí RV 60, Reina Valera revisada, número 60 o año 60. Dice el texto: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, dice Isaías 9, 1. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Ahí está el Gelil HaGoyim. Gelil significa sección, distrito, región, y Gelil HaGoyim, recuerden ustedes los hebreos cuando catalogan, o los judíos cuando catalogan a aquellos que no son judíos, los llaman Goy, y el plural de Goy es Goyim. So Gelil HaGoyim significa Galilea de las naciones, o Gelil Ton Etnon, de la Septuaginta traduce al griego del 250 a.C., el nombre y ton etnon, es decir, la misma palabra de paso o las mismas expresiones que se utilizan cuando en Apocalipsis dice que el ángel sale, capítulo 14, a toda nación, tribu, puebla y lengua, taetne, toda nación, taetne, el mismo vocablo que ustedes pueden encontrar acá. Es decir, este concepto está hablando que los galileos son considerados judíos, pero de frontera. ¿Sí? Puerto Rico tiene una ventaja en ese sentido. La frontera de ustedes es el Caribe por todos lados, no hay vuelta. Van al norte, van al sur, van al este, van a cualquier parte, el Caribe y lo que haya en él, eso es la frontera. Pero cuando ustedes están en los países de Latinoamérica, especialmente algunos como el mío, Norteamérica, ustedes se van a encontrar que cuando se van acercando a la frontera, modos, aspectos culturales, expresiones, el rango vocabular va cambiando y se va mixturando. Se comienza al sur de los Estados Unidos a hablar Spanglish, ¿sí? Y cuando va a la frontera de algunos países de Sudamérica con Brasil, comienza a hablarse porteliano o castigués, una mezcla de castellano con portugués, ¿no es cierto? Y entonces cuando comienzan a hablar, le hablan o en portugués y se lo terminan en castellano, o van mechando un vocablo con otro. Y eso es común, eso es común, eso es bien típico de las condiciones. Y ahí ustedes tienen el cuadro del grupo de los 12. Es decir, nos encontramos con 11 galileos y un judío. Ahí. Y de hecho, ¿recuerdan ustedes la expresión del libro de Hechos de los Apóstoles? Cuando los apóstoles comienzan a dar su testimonio y hablan otras lenguas, y los oyentes quedan asombrados y dicen, ¿no son estos galileos? ¿Cómo pueden hablar? ¿Cómo pueden hablar en las lenguas en las que nosotros hemos nacido? ¿Cómo pueden? ¿Sí? Es decir, ese es un aspecto que les está indicando que hay preconceptos culturales inherentes dentro de la misma cultura en la cual estamos, como lo tiene cualquier otro pueblo, como lo tiene cualquier otra nación. ¿Recuerdan cuando se le presentó a Natanael a Jesús y dijo, he aquí viene Jesús, ¿de dónde es? De Nazaret. Y adelante de él dice, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Se lo dice up to the front, brother. Es algo increíble lo que nosotros encontramos. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Y entonces Jesús le empieza a hablar y le dice, cuando estabas aquí yo ya te vi
tú eres esto, y tú eres tal cosa, y lo ennoblece. Y entonces ahí, wow, se torna todo el protocolo del medio ambiente en una presentación honrosa hacia el Señor Jesús. ¿Por qué Judas siguió a Cristo? Cuando Judas sigue a Cristo y al grupo de discípulos, no lo hizo impulsado por motivos materiales, ¿no? Jesús no vivía en un palacio, no tenía nada, no tenía nada que ofrecer, no era rico, no era un potentado. Él no tenía poderes, digamos, visibles, no tenía renombre dentro de la sociedad, no tenía, dice la Biblia, donde reposar su cabeza. La Biblia dice que un importante personaje de Israel se acercó a él y le dijo: Maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Y el espíritu de profecía, Elena de White dice, era Judas Iscariote, página 260, pueden verificarlo. Hombre que profesaba seguir a Cristo y se adelantaba ahora para solicitar un lugar en medio o en el círculo íntimo de discípulos. Y con gran fervor y sinceridad declaró: Maestro, te seguiré donde quiera que fueres. Es decir, principio, igual que muchos, excelente, diría ejemplar. Es que algo había en la enseñanza de Jesús que atraía. Algo había en la enseñanza de Jesús que atrajo a Judas. Él era un hombre inteligente, posiblemente un buen financista, como todos los naturales de Judea, dice un autor. Todos son buenos financistas, y debió notar que faltaba en el grupo un administrador. Y de hecho nosotros vamos a encontrar que se le asigna a él eso. Pero guarden esto en mente. Y hago aquí un paréntesis y escúchenlo bien. Las tentaciones suelen venir de aquellas cosas para las cuales nosotros tenemos mayor aptitud y capacidad. Las tentaciones suelen venir de aquellas cosas para las cuales tenemos mejores capacidades y talentos. Y sin duda se sintió atraído él por Jesús. El espíritu de profecía dice: amaba al maestro. Y aquí el discípulo de Iscariote había visto cómo aquellos que cojeaban o caminaban mal recuperaban el andar, aquellos que no veían recuperaban la vista. Llegaban a Jesús y salían sanos, y eran sanados en la presencia de ellos como discípulos. Ahí no había engaño, lo vieron completamente todo eso. Judas vio echar fuera demonios. Lo vio a Jesús resucitar muertos. Llegó a sentir en su corazón la presencia del poder de Cristo. Deseo de toda la gente 2:62. Jesús era atrayente, muchos le seguían. ¿Por qué razón ustedes creen que había 5 o 6 mil personas en el Sermón de la Montaña o en alguno de los otros sermones, en los cuales ustedes lo conocen por la multiplicación de los panes y los peces? Quizás lo más difícil no era entender a Judas, sino entender al Señor. ¿Por qué permitió el Señor que Judas llegara a formar parte de los 12? Algunos dicen, bueno, Judas no era otra cosa que una víctima de su destino. Por lo tanto, no podía ser otra cosa. Pero esto no es cierto. Nosotros no creemos, no sostenemos predestinación. No está sostenido en la Biblia esto. Y déjenme demostrarles una razón contundente.
Jesús reprendió a todos los discípulos sin excluir a Judas. Es decir, lo reprendió a todos, incluido Judas. De modo que si Judas, era una víctima del destino, ¿para qué reprenderlo? Finalmente, más bien habría que tener compasión de él. Pero acá hay otro problema. Judas eligió su propia suerte. Déjame hacer una corta reflexión. ¿Recuerdan esa cita del camino a Cristo? Conságrate a Dios todas las mañanas. Haz de esto tu primer tarea. Conságrate a Dios todas las mañanas. Haz de esto tu primer tarea. Sea que usted va a cruzar el umbral de la puerta y está comenzando la jornada, está comenzando su nuevo día. Recuerde esta declaración: consagrarse a Dios todos los días, cada día de la vida. Y acá hay algo interesante. ¿Cómo trató Jesús a Judas? Jesús trató a Judas como a los demás discípulos. Él llegó a ser un discípulo del Señor del mismo modo que llegaron los demás. Los demás hicieron sacrificios, dejaron algo. Uno dejó las redes, Pedro. Otros también dejaron las redes. Otro dejó la banca de tributos, Mateo. Judas dejó algo por seguir al Señor. Y ahora estaba en ese grupo. Por otra parte, en todos ellos se detecta esa cuota de sacrificio por seguir al Señor. Otra observación importante, vean ustedes Mateo capítulo 10, solamente léanlo en la mente, refrésquenlo, los versículos 1 al 5, cuando Jesús envía a los discípulos de 2 en 2, y todos vuelven gozosos. Todos vuelven con un testimonio, todos vuelven con una muestra de satisfacción y alegría para contarle al Señor las grandes cosas que se habían hecho, los episodios que experimentaron. Habían hecho milagros, todos estaban inundados de una profunda alegría. Ahora, pregúntense esto al leer la Escritura. ¿Dice la Escritura que todos anunciaron las buenas nuevas de salvación menos Judas? ¿Dice la Escritura que todos hicieron milagros menos Judas? ¿Dice la Escritura que todos volvieron gozosos menos Judas? ¿Dice la Escritura que todos sanaron menos Judas? No hay excepciones. Fue total. Por lo tanto, Judas también. Habían predicado, habían evangelizado, habían echado fuera demonios, y entre ellos estuvo Judas. Jesús llegó a hacer cosas importantes por Judas. Él vio en Judas un hombre clave para la iglesia. ¿Cuántas veces nosotros miramos a personas que visitan a la iglesia, que nos acompañan en la iglesia, y vemos personalidades que van a enriquecer con sus talentos y sus dones a la iglesia? Algunos que van a renovar generacionalmente a la iglesia. Y él hizo por él algo que no hizo por otros discípulos. Le asignaron el cargo de los tributos, el manejo de la tesorería del grupo. Pero aquí comienzan a aparecer algunos detalles. Sorprende, por ejemplo, que desempeñando una capacidad muy íntima, muy estrecha dentro del círculo directriz de la naciente iglesia cristiana, Judas no hubiera estado en el círculo íntimo del Señor Jesús. Ustedes pueden encontrar que había otros que estuvieron más cerca que él.
Uno que llegó hasta reposar su cabeza en el hombro del Señor, en forma consistente. Y esto es un lenguaje, ¿qué diría? Esta es una semiótica del texto. Es decir, el texto no está hablado. Se describe que Juan reposaba su cabeza en el hombro del Señor. Allí no lo encontramos a él. Lo encontramos cerca a Pedro. Pedro no era de hacer eso. No. Era hombre de armas tomar, de hecho. Pero Judas lentamente comenzó a tomar distancias y comenzó a desarrollar sus propios planes. Sus propios planes. ¿Cuántas veces nosotros tenemos personas que ven, escuchan, están en la iglesia y van desarrollando sus propios planes? Van desarrollando sus conceptos, van desarrollando su propia maquinaria. Seguramente cuando los discípulos comenzaron a preguntarse en el círculo discipular, ¿quién es el mayor? Judas no tenía muchas dudas sobre el punto. De hecho, porque ya vemos de dónde venía el punto, pero ahora, de allí a transformarse en traidor. ¿Por qué la traición? ¿Será que la traición fue traición? ¿O pudo haber sido otra iniciativa propia de sus planes que terminó en traición? No tengo la menor duda. Pero esto no ocurrió de la noche a la mañana. Judas comenzó a desarrollar planes personales. Intentó, si ustedes leen con atención el capítulo del deseo de todas las gentes, intentó generar ciertas iniciativas, como la de liberar a Juan el Bautista, y también el impulso del reinado del Señor Jesús. Porque comienza a aparecer en la visión de Judas, en el ideario de Judas, el concepto mesiánico guión político judío de Jesús. Jesús como el libertador. Jesús como aquel que ha de salvar al pueblo de Israel físicamente de la esclavitud de Roma. Recuerden la visión de ese tiempo. Y no se extrañen, eso abundaba. Recuerden que dentro de todos también había distintas sectas representadas dentro de los seguidores del Señor Jesús. Y muchos venían respirando el ambiente revolucionario de ese tiempo. Cuando Jesús le dice a los discípulos que si un soldado romano o alguien le pide que le lleve la carga, ve con él dos. Algunos de ellos pensaban en su intimidad, oh, too much, Lord, too much for me, mucho, esto es demasiado ya, con una alcanza, dos ya. Pero ahora, vean por un instante esta visión. La visión de mesiasgo político. ¿Qué ejército no estaría seguro si tenía a Jesús al servicio de los ideales terrenales? Hoy en día estamos leyendo mucha y en abundancia gran literatura de guerra. No tenemos más remedio, vivimos en el tiempo del fin, evidentemente, y eso está a la orden del día. Pero piensen, si les faltaba el alimento, ¿acaso Jesús no podría proveerlo? ¿Cómo fue que alimentó a los 6.000? Si estaban en guerra con Roma, no tendrían mayor dificultad de provisión de alimentos. Y si le faltaba dinero, capaz que se lo podía duplicar. Si luchaban en medio de una tempestad, él podía calmar la tempestad. Si herían a un soldado,
Él, Judas, lo vio sanar heridos. Personas que venían con un defecto salir caminando delante de sus propios ojos. Si mataban a alguien, Él no podría resucitarlo como resucitó a tantos que se cruzaron delante de Él. Hubo ocasiones cuando Él dijo quién era y hubo reacción contra Él y Jesús pasó entre ellos y no le vieron. Era un líder extraordinario, era un orador extraordinario. ¿No será que también podría ser el líder político que ellos estaban esperando y que también eso podía animar el corazón de Judas, el corazón judío de Judas? El que era judío, el que no era fronterizo, el que estaba con Israel de adentro. Por lo tanto, si se sigue ese razonamiento, de esa perspectiva quizás Judas no quería la muerte de Cristo. Más bien lo que quería era otra cosa. La muerte, no, eso no lo quería, no lo esperaba. Pero si se lo llegaba a poner en una condición de contingencia en la cual él sacaba todos esos recursos que había mostrado, sanar, curar, alimentar, multiplicar, atender, dar su discurso, expresarse, allí estaba el líder. Solamente había que poner la condición. Y si eso ocurría, y se alcanzaba el éxito, ¿quién habría de sacar ventaja? ¿Quién iba a ser el pensador? ¿Quién craneó el punto? ¿Quién dibujó en el tablero de posibilidades de las condiciones todo eso? Él recibiría el crédito. No tanto aquellos a los cuales él miraba no muy de cerca, él recibiría el crédito por eso. A su vez, él le enseñaría una lección a Jesús, que lo había reprendido en público. En público. Y eso había herido su corazón judío. Seguramente recibiría una compensación económica. Eso no podía faltar en la mentalidad de un judío, discúlpenme. Este detalle no podía faltar. Y se le daría también una tremenda lección magistral a los fariseos. ¿Qué pasaría ahora cuando vemos el plan en ejercicio, trabajando? Judas comienza a sentirse preocupado cuando el Señor es aprendido, arrestado y no se libera. Es azotado, no se libera. Salivado y escupido, no se libera. Jesús esperaba una reacción, no se libera. Y entonces ahora se multiplican los sentimientos en él. Asombro, se desmorona su plan, comienza a sentir angustia, susto, temor, terror, horror, remordimiento. Palabras de arrepentimiento van a surgir de él, pero el arrepentimiento no está completamente convencido. El arrepentimiento de Judas no tenía la fuerza de un cambio de conducta, es sentir el dolor por el plan fracasado. Arrepentimiento es sentir dolor por el pecado y tener el firme propósito de no volver a hacerlo más. Ese no es el arrepentimiento de Judas. En medio de ese tobogán de condiciones que se fueron acumulando precipitadamente y cobran fuerza
en torno al jueves de la semana de la Pasión y en la madrugada del día viernes o al amanecer del Paraskewe, del día de la preparación para el sábado, cuando se presenta en juicio el Señor, Él escucha. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no está aquí. Y así finalmente sobrevino el fin de Judas, que se destruyó por no entregarse él a Jesús. Judas no era diferente de los demás. Se aferró a sus ideas, desarrolló un plan propio, un plan diferente. No fue fiel al Maestro. No vio el Mesías bíblico, vio al Mesías político. Exaltó al Mesías político que esperaban los judíos, no al Mesías que describe la profecía. No se guió por la palabra. Como consecuencia, empezó a servirlo con un corazón dividido y finalmente esa división lo llevó a su perdición. La pregunta es, ¿pudo haber sido diferente? Porque muchas veces nosotros nos encontramos que en la relación de la vida de la fe hay muchas personas que se acercan a la iglesia, están en la comunión de la iglesia y de pronto se alejan, se van y se pierden, como dice la canción en italiano, per le strade del mondo. E noi non viviamo di più, y de ahí nosotros ya no los vemos más. ¿Qué posibilidades pudo haber tenido él? Es muy interesante lo que dice el deseado de todas las gentes. Vean, dice, si Judas hubiera muerto antes del viaje a Jerusalén, habría sido considerado como un hombre digno de un lugar entre los 12 y su desaparición hubiese sido muy, muy sentida. Eso lo pueden encontrar en la página 663. Pero existe otra posibilidad. Y estoy pensando en posibilidades porque a veces nosotros somos muy, muy inflexibles, pero mi pregunta es, ¿acaso Pedro no negó al Maestro? ¿No lo negó? No lo vendió, no recibió nada a cambio, pero lo negó 3 veces. No conozco al hombre, no conozco al hombre. Finalmente dijo hasta malas palabras para decir, no conozco al hombre. Y definitivamente todavía una congregación lo pone como primer papa. En fin, no estoy candidateando a Judas para que sea competencia de esa tendencia, pero de hecho, piensen ustedes en otra posibilidad. Si Judas, luego de la muerte del Señor, se hubiera apartado por un tiempo de Jerusalén, del contacto con los discípulos, del contacto con los demás apóstoles, y hubiera llegado quizás regresando a Jerusalén por el camino antiguo de Emaús, y allí se hubiera encontrado con el Señor, y se hubiera arrodillado delante de su presencia y le hubiera dicho al Señor, perdóname, Maestro, perdóname. Quise servir a Dios y al mundo, pero quise servir a Dios amando más al mundo que a ti. Y quise demostrar que hacía tu voluntad, pero en realidad estaba haciendo la mía. Y quiero que me perdones. De hoy en más, quiero hacer tu voluntad y no la mía. ¿No creen ustedes que Jesús lo hubiera perdonado? Claro, le preguntó, le pasó todo el cepillo a Pedro, ¿no es cierto? Simón, ¿me amas más que esto? Simón, ¿me amas más que esto? Es decir, cada pregunta es por una negación, 3 y 3. 3 negaciones, 3 preguntas.
Pero finalmente volvió e hizo maravillas. Pudo haberlo hecho. El problema es que él no había cambiado en su corazón. El problema es que él no se había entregado completamente al Señor. Y cada vez que nosotros tenemos que hablar de Judas, nos tenemos que remitir al subjuntivo en idioma español. Hubiera sido tal cosa. Hubiera sido esto o aquello. Y esa es la lección que nos deja Judas, especialmente porque cuando lo vemos dentro del marco por sus frutos los conoceréis. Las Sagradas Escrituras nos recuerdan en Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Separados de mí, nada podéis hacer.